amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Espero de corazón que hayan disfrutado el Día de la Mujer, que les hayan celebrado, conmemorado, que hayan disfrutado en familia junto a los suyos. Hoy es jueves de puntadas y quiero compartir con ustedes un lindo y moderno punto a 2 agujas. Es el punto burbuja o globitos como algunas lo conocen, así que manos al tejido. Para tejer esta linda muestra vamos a usar lana de alpaca. Miren este tono qué bonito. Y lo vamos a tejer con un par de agujas de número 5. Este punto lo vamos a tejer en múltiplos de 4. Siendo 3 los que van en jersey y 1 el que va a dar la forma a la figura de burbuja o globito, como ustedes lo quieran llamar. Entonces voy a montar 24 puntos, siendo este el primero, que lo vamos a formar como si fuese la primera cadenita a crochet, pero este sí cuenta como punto. Entonces vamos, paso la aguja lazada y subo a la aguja lazada, saco el punto y monto a la aguja lazada, saco el punto y monto a la aguja lazada, saco y monto en la aguja lazada, saco y monto a la aguja lazada, saco y monto a la aguja. De esta manera vamos a montar 26 puntos, 24 que será el modelo y 2 puntos de borde. La base de esta muestra es muy facilita, de hecho todo el punto, porque solamente vamos a trabajar con jersey, es decir, una vuelta al derecho y una al revés. Pero ya una vez que hayamos empezado las 6 vueltas de base, empieza el diseño, que no es difícil, así que vamos, amigas. Una vuelta al derecho, que sería así. El primer punto sí lo voy a tejer porque es primera vuelta. Entonces vamos, derecho, 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 así, derecho, así. No es regla general de que usen agujas circulares. Yo tejo con estas agujas porque son más gruesas. Y de preferencia este punto se debe hacer con agujas gruesas para que se vea más bonito, ¿sí? Y obviamente yo he elegido este tipo de lana porque es un poco más gruesito. Bueno, como para unas agujas 5 o 6 está súper bien y para este punto queda perfecto. Entonces traten de buscar ustedes también lana gruesa y agujas gruesas. Vamos, derecho, derecho, así, derecho, así. Una vez que hemos terminado nuestra primera vuelta al derecho, la siguiente al revés. Entonces vamos a tejer. El primer punto lo paso y el resto al revés, así. Por debajo y empujamos el hilo. Por debajo empujamos el hilo. Esta es mi vuelta al revés. Y si ustedes tejen una vuelta al derecho, una vuelta al revés en alguna prenda, todo,
sin diseño, entonces están tejiendo punto jersey. Así, al revés. Hemos tejido entonces una vuelta al derecho y una vuelta al revés. Vamos a completar 6 vueltas de la misma manera. Una al derecho, una al revés. He terminado ya la primera parte, la base, que son 6 vueltas. Una al derecho y otra al revés. Ahora aquí viene lo bueno y pongan atención. Cada primera vuelta de 6 es donde voy a hacer el diseño, ¿sí? Las vueltas que son al derecho son impares y las vueltas pares son al revés. Entonces, el primer punto, como es punto de borde, no lo voy a contar, entonces paso. Y voy a tejer 1, 2, 3, y el punto número 4 lo voy a soltar con mucho cuidado y vamos a hacer esto. Suelto 1, 2, 3 y 4 hebras. Tomo el punto y voy a pasar la aguja por debajo de esas hebras para tomar una lazada y pasarla por este punto, ¿sí? Vamos de nuevo. 3 puntos al derecho y vamos a soltar el siguiente. Con mucho cuidado y suelto 1, 2, 3 y 4 hebras. Paso la aguja por el punto, paso por debajo de las hebras y tomo una lazada para pasarla por este punto que queda aquí. Así. Vuelvo a tejer 3 puntos al derecho. Y el siguiente punto lo soltamos. Vamos, 1, 2, 3, 4, paso la aguja por el punto que queda, paso por debajo de las hebras y tomo el hilo para tejer el punto. Vamos otra vez, 3 puntos. El punto número 4 lo vamos a soltar y vamos 1, 2, 3 y 4 hebras. Paso la aguja por el punto que queda, paso por debajo de las hebras, tomo hilo y tejo el punto que queda. Así. Vamos, 1, 2, 3, el punto número 4 lo vamos a soltar. 1, 2, 3, 4 hebras, paso la aguja, paso por las hebras y tomo el hilo para tejerlo. Aquí viene 1, 2, 3 puntos y aquí el último punto que vamos a soltar. Entonces 1, 2, 3 y 4. Paso la aguja por el punto y me voy debajo de las hebras, tomo hilo para tejer ese punto y tejo normalmente al derecho el último punto, que sería el de borde. Doy vuelta a mi tejido y tejemos al revés. Paso el primer punto y el resto normalmente al revés.
Luego viene la vuelta al derecho y luego la vuelta al revés hasta que completemos 6 vueltas. Una vez que he completado 6 vueltas, vamos a la primera del siguiente motivo. Y ahora vamos a alternar el diseño. Es decir que aquí nosotros soltamos los hilos, ahora vamos a hacerlo en la mitad del globito. Entonces, este es el punto de borde y tejo mi primer punto al derecho. El siguiente punto lo vamos a soltar. Vamos 1, 2, 3 y 4. Paso la aguja por el punto y me voy debajo de las hebras sueltas. Tomo hilo y tejo el punto. Vamos 1, 2, 3. El siguiente punto lo voy a soltar. 1, 2, 3, 4. Paso la aguja por el punto, me voy debajo de las hebras, tomo el hilo y tejo mi punto. Vamos 1, 2 y 3. El siguiente punto lo suelto. Vamos 1, 2, 3 y 4. Paso la aguja por el punto, paso debajo de las hebras, tomo el hilo y lo tejo al punto. Seguido 3 puntos. El punto 4 lo vamos a soltar. 1, 2, 3 y 4. Paso la aguja por el punto y por debajo de las hebras y lo tejo. Vamos 1, 2, 3. El siguiente punto lo suelto. 2, 3, 4 hebras. Paso la aguja por el punto, paso debajo de las hebras y tejo mi punto. ¿Sí ven que facilito? 1, 2, 3. El punto número 4 lo suelto y vamos 1, 2, 3 y 4. Paso la aguja por el punto, paso por debajo de las hebras, tomo hilo y tejo el punto. Y los 3 últimos puntos obviamente van al derecho. Ahí ya más o menos pueden ver cómo se va formando el punto. Ahora la siguiente vuelta obviamente irá al revés. Así. Y luego la siguiente vuelta al derecho, luego al revés hasta que completemos 6 vueltas. Ya he tejido 6 vueltas. Entonces ahora la primera vuelta del siguiente bloque va a ser alternando el diseño. Sí, aquí vamos a hacer en cambio la soltada de los puntos a la altura que hicimos nuestro primer diseño. Entonces, el primer punto lo paso y vamos a tejer 3 puntos al derecho. El punto número 4 lo suelto y vamos 1, 2, 3, 4 hebras, paso la aguja por el punto, paso debajo de las hebras y tejo mi punto. Vamos 1, 2, 3, el cuarto lo suelto y vamos 1, 2, 3 y 4.
Paso la aguja por el punto, por debajo de las hebras y tejo. Vamos 1, 2, 3. El punto número 4 lo suelto. 1, 2, 3 y 4. Paso la aguja por el punto y debajo de las hebras. Tomo hilo y tejo mi punto. Vamos 1, 2, 3 y hacemos lo mismo. Suelto el punto, suelto 4 hebras, paso el punto y lo tejo. Vamos 1, 2 y 3. Suelto el siguiente punto, paso la aguja por el punto y por debajo de las hebras. Tejo y vamos los 3 puntos siguientes. El punto número 4 lo suelto. Y paso la aguja por el punto, por debajo de las hebras y tejo el punto. El último al derecho. Ahora nos tocaría la vuelta al revés. Paso el primer punto y sigo tejiendo al revés el resto. Luego viene la vuelta al derecho, luego al revés y así completamos 6 vueltas. Miren, amigas, qué bonito que queda este punto. Ya tengo 6 vueltas más y como ustedes ven, cada 6 vueltas vamos a ir alternando el orden del punto que soltamos. Entonces voy a hacerles esta vueltita más para que ustedes ensayen y puedan hacer la prenda que gusten. Paso el primer punto de borde y vamos un derecho y aquí nos toca soltar el siguiente punto. 1, 2, 3, 4. Paso la aguja por el punto y por debajo de las hebras. Con la lana de alpaca deben tener paciencia porque como es un poquito peluda se engancha las pelucitas al momento de pasar la aguja, pero eso no es un problema. Vamos 1, 2, 3. El punto 4 lo soltamos 1, 2, 3, 4. Paso la aguja y tejo. Ahora tejemos 3 puntos. Y el punto número 4 lo suelto. 1, 2, 3 y 4. Paso la aguja por el punto y por debajo de las hebras y tejemos. 1, 2, 3 y el número 4 lo suelto. 1, 2, 3 y 4. Paso la aguja y tejemos. 1, 2, 3. El cuarto lo soltamos. Paso la aguja por el punto, por debajo de las hebras y lo tejo. Así. 1, 2 y 3. El número 4 lo soltamos y vamos 1, 2, 3 y 4. Paso la aguja por el punto y por debajo de las hebras.
tomo hilo y lo tejo. Y los 3 últimos puntos obviamente al derecho. Luego ya saben ustedes que va una vuelta al revés, una al derecho y así hasta completar 6. Y ustedes pueden seguir y seguir y seguir haciendo lo mismo hasta que tengan la cantidad deseada para tejer la prenda que ustedes gusten. Ensayen en casa. Ahí está el punto burbuja o globito. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper fácil? Miren cómo queda del otro lado. Solamente deben tejer con punto jersey y diferenciar el punto que marca el modelo. Vayan preparando porque dentro de poco voy a compartir con ustedes un lindo saco que estoy preparando para hacerlo juntas. Este punto veo que lo están utilizando bastante con lana bien gruesa y también mezclan colores. Por ejemplo, ponen unas 4 vueltas de un color, 4 de otro y así, y están sacando modelos divinos realmente. Así que practiquen para hacer juntas lindas cosas. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. Coméntenme qué quieren tejer en Jueves de Puntadas, que a todas trato de leerles. Y no se olviden de seguirme en redes sociales porque dentro de poco les voy a compartir lo que estoy preparando. Y ya nos vemos porque tengo que acabar de tejer mi saquito. Bye.